Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola, tengan todos muy pero muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más reunidos aprendiendo de esta maravillosa palabra de Dios que es la Biblia, aprendiendo a comportarnos, aprendiendo a mejorar nuestra vida, aprendiendo a ver cómo nos unimos con el Señor cuando Él venga en su segunda venida. Son muchas las enseñanzas que nos dejan las Escrituras y gracias a Dios que la tenemos y estamos estudiándola, proponiéndonos hacer cada día mejor. Así es que hoy vamos a ver la división del reino. Estamos viendo profetas, Patriarcas y Profetas, estamos viendo el libro Patriarcas y Profetas y estamos estudiando todas las enseñanzas que esto conlleva. Desde el rey Salomón en adelante hasta la primera venida de Cristo. Vamos a estar estudiando todos los personajes que actuaron, por así decirlo, e hicieron lo que tenían que hacer en esta tierra en su debido momento. Todos nosotros nacemos con un plan de Dios a cumplir. Así es que entonces estamos aquí para ver de qué manera llevamos a cabo ese plan que el Señor nos da. Pues el tema de hoy, como se los dije, es la división del reino. Y lo vamos a ver a través de Laicos en Acción, en YouTube, en Facebook Live, a través de Radio Costa Rica 930 AM, que los lleva hasta sus hogares, hasta sus casas, hasta donde usted se encuentra para estudiarlo. Y no solo este tema, hay cientos de temas también que son muy importantes y de muchas temáticas con respecto a Jesucristo, su palabra y a todos los personajes de las Escrituras. Así es que donde quiera que usted esté, incline su rostro y ore conmigo antes de iniciar este estudio. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder servirte, aunque sea un poquitito, y de poder llegar hasta los hogares de las diferentes casas y de las diferentes personas para llevarles un poquito de conocimiento del que nos has dado a nosotros. Porque tu plan es que esta palabra se propague hasta los confines de la tierra y así vendrá el fin. Así es que nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para poder llevar a cabo esta promesa, Señor,
que el Señor es el que la cumple a través de nosotros. Gracias, Padre, por ayudarnos, por enseñarnos, por protegernos, por guiarnos y por mantenernos aquí en estas redes sociales tan importantes para llegar hasta los hogares que tú quieres que llegue. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar con la visión del reino. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Y durmió Salomón con su padre y fue sepultado en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Roboam su hijo. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 11:43. Primera de Reyes 11:43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. Roboam su hijo. Poco después de ascender al trono, Roboam fue a Siquem, donde esperaba recibir el reconocimiento formal de todas las tribus. En Siquem se había juntado todo Israel para hacerlo. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 10:1. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Hasta ese momento el reino de Israel estaba intacto. Todo estaba con las 12 tribus y Israel lo conformaban las 12 tribus de Israel. Entre los presentes se encontraba Jeroboam, hijo de Nabat, el mismo Jeroboam que durante el reinado de Salomón había sido conocido como valiente y esforzado, y a quien el profeta silonita Ahías había dado este mensaje sorprendente: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré tribus. Y a ti te daré tribus. Ya la profecía estaba dada. Y ustedes saben que cuando una profecía es dada, se cumple. Se oponga quien se oponga, pase lo que pase, la profecía se cumple. Así es que eso lo encontramos en Primera de Reyes 11, del 28 al 31. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Óigame, nada más ni nada menos que 10 tribus le iban a ser encomendadas a Jeroboam. Las otras 2 tribus iban a irse por aparte. Y así el reino quedó dividido en 2 partes. Entre los presentes se encontraba Jeroboam, ¿verdad? Y por medio de un mensajero, el Señor había declarado a Jeroboam acerca de la necesidad de dividir el reino. Esta división debía realizarse. Había declarado: por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis derechos, como hizo David su padre. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 11:33. Primera de Reyes 11:33. Por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón,
y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Es muy triste cuando un reino es dividido, porque también la palabra de Dios dice, reino dividido contra sí mismo no prevalece. Y en ese momento se estaba dividiendo el reino. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió así. ¿Por qué? Porque ellos fueron en pos de dioses ajenos. Y Dios es un Dios celoso, tardo para la ira y grande misericordia, que visita la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Verdad que sí? Entonces, en ese momento, el reino se dividía. Se le había indicado además a Jeroboam que el reino no debía dividirse antes que terminase el reinado de Salomón. El Señor había añadido, empero, no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí. Y él guardó mis mandamientos y mis estatutos, mas yo quitaré el reino de las manos de su hijo y lo daré a ti. Las 10 tribus. Primera de Reyes 11, del 34 al 35. Primera de Reyes 11, del 34 al 35. Bueno, ya eso, habíamos leído el versículo 33, Primera de Reyes 11. Vamos a leerlo porque no lo puse en imágenes. 34 y 35. Sí, ahí están todos, del 11:33, ahí están todos. Voy a volverlo a leer. Por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Como hizo David su padre. Es muy triste, porque ustedes dicen, bueno, ya, y eso pasó, fue en el reino de Israel, y ay, si han hecho lo malo, pero eso sucede, pasa, uno anda por un lado y otro divididas, ver a la familia dividida. ¿Por qué? Porque uno quiere a todos los hijos por igual, a todos, y uno los necesita a todos. No es que vivan con uno, ni es que estén pendientes de uno, pero que cuando haya necesidad de una reunión, de reunirse, de compartir, estén todos. Bueno, pues en este momento las tribus de Israel iban a ser divididas en dos partes. Por un lado estaban 10 tribus y por otro lado estaban las otras tribus restantes. Aunque Salomón había anhelado preparar el ánimo de Roboam, elegido como sucesor suyo, para que pudiera afrontar con sabiduría la crisis predicha por el profeta de Dios, nunca había podido ejercer una influencia enérgica para modelar en favor del bien la mente de su hijo, cuya educación primera había sido muy descuidada. Hacia atrás. Recordemos que Salomón se había casado con la hija del faraón, que Salomón se había tenido, estaban en pos de dioses ajenos. ¿Cómo va a pretender una persona que sigan a Dios de Israel si se casó con mujeres paganas? Ellas iban a enseñar a los hijos de acuerdo a la religión a la que ellas practicaban. Entonces, ¿qué pasó con el hijo de
de Salomón, su espíritu, su mente fue moldeada por su madre, porque al final de cuentas, las que educamos somos las mamás, y eran descuidadas en la educación de los hijos. Roboam había recibido de su madre Amonita la estampa de un carácter vacilante. Hubo veces cuando procuró servir a Dios y se le otorgó cierta medida de prosperidad, no era firme. Y al fin se dio a las influencias del mal que le habían rodeado desde osito muy a menudo, y instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Y él, en la forma en que Roboam había sido rodeado desde la infancia de ir en pos de dioses ajenos. Él trató de enmendarse y seguir los caminos de su abuelo, de su padre, pero no lo consiguió. Los errores que cometió Roboam en su vida y su apostasía final revelan el resultado funesto que tuvo la unión de Salomón con las mujeres idólatras. Todas las mujeres que Salomón, con las que Salomón se unió, fueron idólatras. Mi mamá siempre nos decía, los hombres tienen que fijarse la clase de muchacha que buscan, porque se casan, se enamoran, se casan, las embarazan y después no les gusta la forma en que están educando a sus hijos. Y hay que tener mucho cuidado en esto, las mujeres y también los hombres, porque la influencia del papá o la influencia de la mamá es poderosa, es poderosa. Y él se casó con todas las mujeres que tuvo, eran idólatras. Las tribus habían sufrido durante mucho tiempo graves prejuicios bajo las medidas opresivas del gobernante anterior. El despilfarro cometido por Salomón durante su apostasía le había inducido a imponer al pueblo contribuciones gravosas y exigirle muchos servicios. No, imagínense nada más ni nada menos cuántas mujeres tenía. Tener que complacerlas a todas, todas demandando su cuota de dinero. Y por otro, los hijos. Por otro lado, la competencia que había entre ellas, a ver cuál pedía más. ¿Verdad? ¿Podía Salomón cubrir todo? No. Entonces, ¿cuál fue la forma en que él recurrió? Ponerle impuestos gravosos al pueblo. ¿Para qué? Para poder satisfacer todas las necesidades de sus mujeres. Y antes de coronar a un nuevo gobernante, los dirigentes de las tribus resolvieron averiguar si el hijo de Salomón tenía o no el propósito de aliviar esas cargas. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, afloja tú pues ahora algo de la dura servidumbre y del grave yugo con que tu padre nos apreció, y te serviremos. Y te serviremos. Deseando consultar a sus consejeros antes de delinear su conducta, Roboam contestó: volved a mí en 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey tomó consejo con los viejos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responde este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si que te condujeres humanamente con este pueblo y los agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán perpetuamente. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo del 3 al 7, que dice así: y enviaron y le llamaron,
Vino pues Jeroboam y todo Israel. Y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí a 3 días, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y le agradares y le hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre, siempre. Ese fue el consejo que le dieron los ancianos del reino. Disconforme, Roboam se volvió hacia los jóvenes, con quienes había estado asociado durante su juventud, y les preguntó, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha estado hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes le aconsejaron que tratara severamente a los súbditos de su reino, y les hicieron comprender claramente desde el principio que no estaba dispuesto a tolerar oposición alguna a sus deseos personales. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 12:9. Primera de Reyes 12:9, que dice, y les dijo, ¿cómo aconsejad vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y la respuesta la encontramos en Primera de Reyes 12, del 12 al 14. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey lo había mandado, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Con escorpiones. O sea, cuando uno pide un consejo, lo que uno está buscando es aprobación. Ya uno en el fondo de su corazón ya sabe, ya ha tomado la decisión de qué es lo que va a hacer. Entonces, si yo voy donde fulanito y me dice que haga lo contrario, y yo voy donde sultanito y me dice que haga las cosas como yo las estoy pensando, el consejo que voy a acatar es el que está de acuerdo conmigo. Y eso fue lo que le pasó. Y, lógicamente, que el pueblo eso no era lo que quería oír. Si Roboam y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad divina con referencia a Israel, habrían escuchado al pueblo cuando pidió reformas decididas en la administración del gobierno. Pero durante la hora oportuna, en la asamblea de Siquén, no razonaron de la causa y el efecto. Y así debilitaron para siempre su influencia sobre el gran número del pueblo. La resolución que expresaron de perpetuar e intensificar la opresión iniciada durante el reino de Salomón estaba en conflicto directo con el plan de Dios para Israel y dio al pueblo amplia ocasión de dudar de la sinceridad de sus motivos. En esta tentativa imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey y los consejeros que eligió revelaron el orgullo que sentían por su puesto y autoridad. Cuando uno oprime al pueblo, el 99.99% es para beneficio propio. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y yo me siento orgullosa del pueblo que tengo y puedo sacar mi látigo y castigar
a las personas. Pero ese no es el plan de Dios, porque el gobierno de Dios no es compulsivo. Él lo que quiere es que todos tengamos paz, que todos colaboremos, pero con paz en nuestro corazón y sin orgullo. Por lo tanto, el Señor no permitió a Roboam que llevase a cabo su política. Entre las tribus había millares a quienes había irritado las medidas opresivas tomadas durante el reinado de Salomón y les pareció que no podían hacer otra cosa que rebelarse contra la casa de David. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, les respondieron con estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 12:16. Primera de Reyes 12:16, que dice así: cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. O sea, no aprobaron lo que el rey había dicho. No lo aprobaron. Entonces, al no aprobarlo, ya el reino empezaba su división. La brecha creada por el discurso temerario de Roboam resultó irreparable. Y desde entonces las 12 tribus de Israel quedaron divididas. La de Judá y la de Benjamín constituyeron el reino inferior o meridional, llamado Judá, bajo el gobierno de Roboam, mientras que las 10 tribus septentrionales formaron y sostuvieron un gobierno separado, conocido como Reino de Israel, regido por Jeroboam. Y así se cumplió la predicción del profeta concerniente a la división del reino. Vamos a leer Primera de Reyes 12:15. Primera de Reyes 12:15. Dice: y oyó el rey al pueblo porque era, y no yo, el rey al pueblo, porque era designo de Jehová para confirmar la palabra de Jehová que había hablado por medio de Ahías Silonita de Jeroboam, hijo de Nabat. Hijo de Nabat. Hijo de Nabat. Cuando Roboam vio que las 10 tribus le negaban su obediencia, se sintió incitado a obrar. Y mediante uno de los hombres influyentes de su reino, Adoram, que estaba sobre los tributos, hizo un esfuerzo para conciliarlos. Pero el embajador de paz fue tratado en forma que demostró los cimientos de quienes se oponían a Roboam. Le apedreó todo Israel y murió. Asombrado por esta evidencia de cuán intensa era la rebelión, el rey Roboam se esforzó en subir en un carro y huir a Jerusalén. Primera de Reyes 12:18. Primera de Reyes 12:18. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Y huir a Jerusalén. Es muy difícil cuando, bueno, primero que todo, cuando Dios da una orden, una sentencia o una profecía, se cumple porque se cumple. Así es que puede hacerla de cualquier forma, pero siempre se va a cumplir. Y ya la profecía había sido dada. En Jerusalén, Roboam juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra para hacer guerra a la casa de Israel y reducir el reino a Roboam, hijo de Salomón.
Mas fue palabra de Jehová a Semeías, varón de Dios, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis, no peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a casa, porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios y se volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Eso lo encontramos en Primera de Reyes del 21 al 24. Y eso se los doy para que ustedes lo lean. Les sugiero que lo lean para que se informen más. Yo quisiera leerles y todas y cada una de las citas bíblicas, pero no me alcanza el tiempo. Así es que Primera de Reyes 12, del 21 al 24, para que lo lean. Durante 3 años, Roboam procuró sacar provecho del triste experimento con que inició su reinado y fue prosperado en este esfuerzo. Edificó ciudades para fortificar a Judá, fortificó también las fortalezas, puso en ella capitanes, vituallas y vino y aceite. Las fortificó pues en gran manera. Vamos a leer segunda de Crónicas 11:5, 11:5 y 11:12. Y habló Roboam a Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, y la fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Estaban sujetos. Cuando uno hace lo bueno delante de Dios, Dios lo bendice a uno. Dios lo bendice a uno. Y se ve la prosperidad, se ve que todas las cosas que uno hace están siendo bendecidas por Dios. Pero cuando uno hace lo malo delante de Dios, pareciera como no hay prosperidad, no hay prosperidad. ¿Por qué? Porque el secreto de la prosperidad de Judá durante los primeros años del reinado de Roboam no estribaba en estas medidas. Se debía a que el pueblo reconocía a Dios como el gobernador supremo, y esto ponía en terreno ventajoso a las tribus de Judá y de Benjamín. A ellas se unieron muchos hombres temerosos de Dios que provenían de las tribus septentrionales. No, nos dice el relato. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para sacrificar a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortificaron el reino de Judá, confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 anduvieron en el camino de David y Salomón. Segunda de Crónicas 11, 16 y 17. Vamos a leer segunda de Crónicas 11, 16 y 17. Tras aquellos acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Y así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Qué corto tiempo anduvieron los caminos de rey. Porque recordemos que el pueblo estaba infectado por la idolatría que habían traído las mujeres de Salomón, y que todos los hijos de Salomón estaban contaminados, y ellos contaminaban también a todo el pueblo. En la condición política residía la oportunidad que tenía Roboam para redimir en gran medida los errores pasados y restaurar la confianza en su capacidad de gobernar con discreción. Pero la triste constancia de que el sucesor de Salomón,
no ejerció una influencia enérgica en favor de la lealtad a Jehová. A pesar de ser por naturaleza de una voluntad fuerte y egoísta, lleno de fe en sí mismo y propenso a la idolatría, si hubiese puesto toda su confianza en Dios, habría adquirido fuerza de carácter, había adquirido una fe constante. Es que este es Dios, esto es lo que nos da Dios cuando nosotros lo seguimos a Él. Nos da fuerza en el carácter, nos da una fe constante, nos da sumisión a los requerimientos divinos. Pero con el transcurso del tiempo, el rey puso su confianza en el poder de su cargo y en las fortalezas que había creado. Y poco a poco fue cediendo a las debilidades que había heredado, hasta poner su influencia por completo del lado de la idolatría. Y como Roboam hubo confirmado su reino, dejó la ley de Jehová y con él todo Israel. Segunda de Crónicas 2:1. Segunda de Crónicas 12:1. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Porque es triste, muy triste. Pero lo que hacen los líderes de un pueblo, los líderes de una comunidad, los líderes de una iglesia, si no está de acuerdo con el plan de Dios, lo que hacen es contaminar a todas las personas. Y todas las personas empiezan a hacer lo que los líderes hacen. Cuán tristes y rebosantes de significado son las palabras, y con él todo Israel. El pueblo al cual Dios había escogido para que se destacase como luz de las naciones circundantes, se apartaba de la fuente de su fuerza y procuraba ser como las naciones que le rodeaban. Así como Salomón sucedió con Roboam. La influencia del mal ejemplo extravió a muchos. Y lo mismo sucede hoy, en mayor o menor grado, con todo aquel que se dedica a hacer el mal. No se limita al tal la influencia de su mal proceder. Mire, uno ve en una familia que el papá es alcohólico, es drogadicto, o la mamá, o hacen cosas indebidas delante de Dios. Y ellos dicen, ay no, si yo hago esto y yo no le estoy haciendo daño a nadie, el daño me lo estoy haciendo yo. Mentira, mentira. Los hijos son nuestra proyección. Los hijos son hacen lo que nosotros hacemos. Y entonces vemos hijos que andan mal portados, hijos que no andan en los buenos caminos, pero fue por el descuido de los padres, el descuido y el mal proceder, por la influencia del mal proceder. Nadie, absolutamente nadie vive para sí. Nadie perece solo en la iniquidad. Toda vida es una luz que alumbra y alegra la senda ajena, o una influencia sombría y desoladora que lleva hacia la desesperación y a la ruina. Conducimos a otros hacia arriba, hacia la felicidad, a la vida inmortal, o hacia abajo, a la tristeza y a la muerte eterna. Y si por nuestras acciones fortalecemos o ponemos en actividad las potencias que tienen para el mal los que nos rodean, compartimos su pecado. Y es más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno. Dios no permitió que la apostasía del gobernante de Judá quedase sin castigo. En el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, por cuanto se había rebelado contra Jehová, con 1,200 carros y 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto no tenía número, y tomó las ciudades fuertes de Judá
y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino Semeías, profeta a Roboam, y los principales de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac, en manos de Sisac. Segunda de Crónicas 12, versículos 2 y 5. Dice: por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, y esto es, los libios, suquienos y etíopes y notificadas de Judá, y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta, disculpen. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac, en manos de Sisac. Qué difícil que es la vida. La vida es muy difícil, y alejados de Dios, más difíciles es. El pueblo no había llegado todavía a tales extremos de apostasía, que despreciase los juicios de Dios. En las pérdidas ocasionadas por la invasión de Sisac, reconoció la mano de Dios y por un tiempo se humilló y declaró: justo es Jehová. De Jehová Semeías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Sisac. Empero serán sus siervos, para que sepan que es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Una cosa es servir a Dios y otra cosa es servir, hacer lo malo y servir a los hombres. Si servimos a Dios, salimos adelante, pero si servimos a los hombres, no hay manera de salirnos de ahí. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa de Israel, del rey, todo se lo llevó. Y tomó los paveses de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam paveses de metal, y los entregó en manos de los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la casa de la entrada del rey. Y como él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Segunda de Crónicas 12, del 6 al 12. Eso también les recomiendo que lo lean, porque no me da tiempo. Segunda de Crónicas 12, del 6 al 12. Del 6 al 12. Cuando cesó la aflicción y la nación volvió a prosperar, muchos olvidaron sus temores y cayeron de nuevo en la idolatría. Y entre ellos se encontraba el rey Roboam. Aunque humillado por la calamidad que había caído sobre él, no hizo de ella un punto de retorno decisivo en su vida. Olvidando la lección que Dios había procurado enseñarle, volvió a caer en los pecados que habían atraído castigo sobre la nación. Y después de algunos años sin gloria, durante los cuales el rey hizo lo malo, porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová, durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Segunda de Crónicas 12, del 14 al 16.
Segunda de Crónicas 12, del 14 al 16. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no estaban escritas en el libro del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Abías su hijo. Abías su hijo. Es triste, porque si nosotros leemos toda la historia de los patriarcas y de los profetas, todos, absolutamente todos, después de David, hicieron lo malo delante de Dios. Un tiempo se componían cuando venían los problemas, pero después recaían otra vez. Pero cuando cesó la aflicción y la nación volvió a prosperar, muchos olvidaron sus temores y cayeron de nuevo en la idolatría. Entre ellos se encontraba el rey Roboam mismo, aunque humillado por la calamidad que había caído sobre él, no hizo de ella un punto de retorno decisivo en su vida. Y olvidando la lección que Dios había procurado enseñarle, volvió a caer en los pecados que habían atraído castigo sobre la nación. Después de algunos años sin gloria, durante los cuales el rey hizo lo malo, porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová, durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Abdías. Qué triste, por Dios, qué triste que es cuando los pueblos se vienen en decadencia por mal administración de los líderes, de los jefes, de los gobernantes, por apartar la mirada de Dios. Pues con la división del reino al principio del reinado de Roboam, la gloria de Israel empezó a desvanecerse y nunca se recobró plenamente. A veces, durante los siglos que siguieron, el trono de David fue ocupado por hombres dotados de valor moral y previsión. Y bajo la dirección de estos soberanos, las bendiciones que descendían sobre los hombres de Judá se extendían a las naciones circunstantes. A veces, el nombre de Jehová quedaba exaltado sobre otros dioses falsos y su ley era reverenciada. De vez en cuando se levantaban profetas poderosos para fortalecer las manos de los gobernantes y alentar al pueblo a mantenerse fiel. Pero las semillas del mal ya estaban brotando cuando Roboam ascendió al trono. No fueron nunca desarraigadas por completo y hubo momentos cuando el pueblo, que una vez fue favorecido por Dios, cayó tan bajo que llegó a ser ludibrio entre los paganos. Sin embargo, a pesar de la perversidad de aquellos que se inclinan a las prácticas idólatras, Dios estaba dispuesto en su misericordia hacer cuando está el reino dividido. Dios es tan misericordioso, pero tan misericordioso, que el pueblo de Israel apostató, se entregó a la idolatría, se entregó a todo. Y sin embargo, nunca se apartó de él. Y aún cuando estaba en la peor apostasía, ese es Dios. Ese es, Él no nos desampara y prometió estar con nosotros hasta el fin. Nosotros somos los que nos apartamos. Y a medida que transcurrían los años y su propósito concerniente a Israel parecía destinado a quedar completamente frustrado por los ardides de hombres inspirados por los agentes satánicos. Y siguió manifestando sus designios benéficos mediante el cautiverio y la restauración de la nación escogida. La división del reino fue tan solo el comienzo de la historia admirable, en la cual se revelan la longanimidad y la tierna misericordia de Dios.
Desde el crisol de la aflicción por la cual debían pasar por causa de sus tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, aquellos a quienes Dios estaba tratando de purificar para sí como pueblo propio, celoso para las buenas obras, iban a reconocer finalmente: no hay semejante a ti, oh Jehová, porque tú y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh rey de la gente? Porque entre todos los sabios de la gente y todos los reinos no hay semejante a ti, mas Dios es la verdad, Él es el Dios vivo y eterno. Eso lo encontramos en Jeremías 10, del 7 al 6 al 7 y el versículo 10. No hay semejante a ti, oh poderoso. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos tus reinos no hay semejante a ti. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo, Él es Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir indignación. Jeremías 10:11. Le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Los adoradores de los ídolos iban a aprender al final la lección de que los falsos dioses son impotentes para elevar y salvar a los seres humanos. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perezcan de la tierra y debajo de los cielos. Únicamente siendo fiel al Dios vivo, criador y gobernante de todos, es como el hombre puede hallar descanso y paz. De común acuerdo, Israel y Judá, castigados y penitentes, iban a renovar al fin su pacto con Jehová de los ejércitos, el Dios de sus padres, acerca del cual iban a declarar: el que hizo la tierra con su potencia, el que puso el orden en el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de los depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncese de su viciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obra de escarnios, el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Es su nombre. Él es nuestro Dios, Él es el Dios verdadero, el que está vivo, el que hace todo por nosotros, no las imágenes de fundición ni madera ni de nada. Ellos no hacen nada, ellos por ellos mismos no pueden hacer nada. Y este era el mensaje que los traía para ustedes hoy. El reino dividido contra sí mismo no prevalece. A las familias no deben dividirse, a los jefes de familia, a los líderes no deben apostatar porque están contaminando sus hijos, su pueblo, su iglesia. Eso es lo que están haciendo. Y este es el tema que les traía para hoy. Espero que sea de mucha edificación para ustedes, como lo ha sido para mí. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones para todos y feliz fin de semana y principio de semana y miles de bendiciones. Emblema de afrenta y dolor.
salvar.